conocido. Como ustedes sabrán, comenzamos hace un tiempo con el tema del evangelismo, porque gracias a Dios los jóvenes se han levantado y han decidido salir a evangelizar para darle la honra y la gloria al Señor y para rescatar muchas almas que están allá afuera, ¿verdad? Entonces, San Juan 3:16, estamos hablando sobre las 4 verdades espirituales que, como les decía la vez pasada, usted le puede poner el nombre que usted quiera, ¿verdad? Los 4 pasos o como usted quiera decir. Lo importante es que esos 4 versículos son 4 versículos que usted le puede dar a la gente para decirle cuál es el plan de Dios para cada persona. Y dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él se cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede sentarse, hermano. Entonces, la primera verdad espiritual, vamos a hacer una recapitulación así rapidita. La primera verdad espiritual es Dios te ama, ¿verdad? Yo les decía la vez pasada que la gran mentira que el enemigo le ha dicho al mundo es que todos somos hijos de Dios. Esa es la gran mentira. Porque si todos somos hijos de Dios, entonces al todos ser hijos de Dios, pues ya no tenemos necesidad de aceptar a Jesús, ¿verdad? La Biblia enseña en San Juan capítulo 1, versos 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió, al que cree en Él, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces uno se constituye hijo de Dios cuando uno cree en Él, cuando uno le ha recibido en su corazón. Ahí ya somos hechos hijos de Dios. Entonces, aunque no todos somos hijos de Dios, Dios ama a todo el mundo, ¿sí? Dios ama al pecador, Dios ama al hombre que anda violando, Dios ama al hombre que anda mintiendo, Dios ama al hombre que anda haciendo cosas incorrectas y también a la mujer que anda haciendo cosas incorrectas. Pero el deseo de Él es que ya no sigamos haciendo cosas incorrectas. Entonces, la primera verdad espiritual es Dios te ama. Entonces podemos llegar con la gente y decirle, mira, Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice amó Dios al mundo, se refiere a todo aquel que habita en este mundo, ¿verdad? Entonces, si yo habito en este mundo, Dios me ama. Y de tal manera me amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra cosa, otra verdad espiritual es que todos somos pecadores, ¿verdad? Nadie, por muy correcto que piense que viva, puede decir que no tiene pecado, ¿verdad? Porque con el simple hecho, le decía yo que hay un versículo que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado por pecado. Si usted sabe que es bueno ayudar a su prójimo, no lo hace, es contado por pecado. En una ocasión, cuando yo iba a ir a predicar a un velorio, el pastor me dijo a mí, hoy predica usted, hermano Cristian, y antes había predicado un pastor y predicó sobre el rico y Lázaro. Y dijo que el rico se había ido al infierno porque tenía una mujer en su pierna derecha, otra mujer en su pierna izquierda, y que tomaba y hacía un montón de cosas que no están en la Biblia. Y la Biblia condena a agregar cosas a la Biblia. Entonces, el rico no se fue al infierno porque era un hombre pecador en ese sentido, sino porque tenía a Lázaro a la puerta, ansiado de comer migajas que caían de su mesa, y él nunca le sacó un plato de comida. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado por pecado. Recuerden que cuando Jesucristo venga en su trono, dice que pondrá a un lado, a la derecha, a las ovejitas y a la izquierda a los cabritos, pero a las ovejitas le dirá, venid benditos de mi Padre, porque me viste hambriento y me diste de comer. Y ellos le van a preguntar, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? En cuanto no lo hiciste con uno de estos más pequeños, tampoco conmigo lo hiciste. Entonces usted no sabe cuántas veces Dios le ha puesto a usted la oportunidad de bendecir a alguien y muchas veces no lo hemos hecho. Y la Biblia dice que por haber crecido, aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas veces nosotros no ayudamos porque decimos, a este hombre saber si se anda haciendo el enfermo, saber si es cierto lo que anda contando, y muchas veces no ayudamos a la gente, pero eso queda en ellos. Cuando Dios pone en su corazón ayudar, ayude, que al final Dios lo va a bendecir a usted mucho más que a esa persona, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. En Romanos 3:23 está la base de esta verdad espiritual, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el problema de que todos seamos pecadores
Es que estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no tenemos entrada al reino celestial, ¿verdad? Si alguien no acepta a Jesús, ese es el problema, que no tiene entrada al reino celestial porque es pecador, ¿verdad? Pero Dios siempre le va a dar la oportunidad al último momento a las personas, como se lo dio a aquel pecador que estaba a la derecha de él en la cruz del Calvario, y le dijo a él: nosotros ciertamente pagamos por lo que hicimos. Y le dijo al Señor: ahí te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Dios lo justificó en un instante. Entonces Dios siempre quiere justificar a la gente. Por eso le decía yo a la comisión evangelista y a la iglesia en general: hermano, cuando usted mire un accidente, cuando usted mire una gente que está a punto de morir, corra y dígale: Jesús te ama, Jesús tiene un plan contigo. Si no la has recibido, es tu hora de recibirla en tu corazón. Usted no sabe si va a salvar un alma de muerte, y al salvar un alma de muerte también está salvando su alma, hermano. Entonces, esa es la comisión que Dios nos ha dejado. La tercera verdad espiritual es: Jesús murió por ti y por mí, ¿verdad? Jesús no murió por un grupo exclusivo de personas, no murió solo por el pueblo de Israel, sino murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús murió por nosotros. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando Jesús decía: Señor, si fuera posible pasar esta copa de mí, cuando Jesús realmente sentía una presión enorme sobre él, no solamente porque sabía que iba a tener un castigo en el cuerpo enorme, sino porque todo el peso de todo el pecado que existe en la humanidad, que existe durante los siglos y en el futuro, estaban sobre él. Imagínense que usted se siente mal cuando usted hace algo malo y viene a la iglesia, se siente así como que ay, no se siente digno. Imagínense cómo se sentía Jesús, que tenía los pecados de los violadores, que tenía el pecado de los asesinos, que tenía el pecado de todos los que han hecho mal en el mundo. Pero ese sacrificio fue suficiente para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuarta verdad espiritual que le podemos decir a la gente: ábrele la puerta de tu corazón. Primero le decimos: Dios te ama. Segundo, le mostramos que todos somos pecadores. Tercero, le decimos que Jesús murió por nosotros. Y cuarto, que Jesús está a la espera de que Él abra la puerta de su corazón. Yo les decía a ustedes que nosotros no podemos dejarnos engañar por música que parece cristiana, pero realmente niega verdades bíblicas, como me robaste el corazón. Yo le puedo decir al Señor que me robaste el corazón porque Jesús es un caballero. Jesús no entra a gobernar una vida si el dueño de esa vida no le dice: entra en mi corazón. Dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero yo tengo que abrir la puerta. Y ahora tenemos que decir a la gente: Jesús es un caballero, Jesús te ama, Jesús desea darte la vida eterna, pero consiste en ti abrir la puerta de tu corazón. Jesús no te está forzando, ni yo te quiero forzar, pero te quiero enseñar que Jesús está a la puerta y está llamando. ¿Va? Y consiste en ti abrir la puerta de tu corazón si quieres un cambio en tu vida, si quieres que Dios limpie todo pecado. También les decía que las principales objeciones que puede poner la gente, y una de ellas es: Dios no puede perdonarme. La gente siente que el pecado que hizo es mucho más grande que la misericordia de Dios, que el pecado que hizo es mucho más grande que el amor que Dios le tiene. Entonces yo les decía que vamos a toparnos con mucha gente que un día estuvo en la iglesia y hoy no está en la iglesia, y que ya no quiere regresar a la iglesia porque siente que ya no es digno regresar a la iglesia. Entonces yo les daba el ejemplo de el sumo sacerdote en Zacarías capítulo 3. Vimos ahí cómo Zacarías tiene una visión y Dios le muestra al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y es que el enemigo muchas veces hace tropezar a la gente, pero ahí lo que hace es acusar a las personas. Recuerde usted lo que pasó en el primer pecado de Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán cuando el Señor le dijo: hey, aquí tomaste el fruto prohibido? Adán le echó la culpa a la mujer. La mujer que tú me diste, ella me hizo caer.
¿Y qué hizo Eva? Le echó la culpa al enemigo. Ay, la serpiente, ella me dijo. Y Dios comenzó desde la serpiente y le dijo: maldita serás, polvo comerás. Y maldijo a la serpiente. Pero ahí fue con la mujer. Y le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la serpiente y no a la voz de Dios. Y muchas veces nosotros creemos más a la voz de los hombres que a la voz de Dios, ¿verdad? Nosotros muchas veces creemos más a la voz de los hombres que a la voz de Dios. También tuvo su consecuencia. Y Adán le dijo: por cuanto escuchaste a tu mujer, ¿verdad? También con el sudor de tu frente. Por eso usted tiene que trabajar duro, porque Adán desobedeció. Y muchas veces tenemos que, y nosotros a veces nos toca trabajar más duro aún por desobedientes. Las bendiciones no nos alcanzan porque somos desobedientes. Hay que hablar lo que es, hermano. Muchas veces estamos como estamos por desobedientes, ¿verdad? Entonces Zacarías dice que se había presentado delante del ángel de Jehová con vestiduras viles, ¿ah? Y las vestiduras viles, yo había preguntado esa vez que qué significaban las vestiduras viles, y ahí el hermano Armando dijo rápidamente: pecado. Era pecado. Imagínense que era un sumo sacerdote. Era el que tenía el puesto más alto y sublime entre los sacerdotes. Era el único que podía entrar al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por el pueblo y por él. Aleluya. Pero ese sumo sacerdote era humano como usted y como yo. Y el sumo sacerdote cometió pecado como usted y como yo. Pero lo importante es que se presentó delante de Dios. ¿Qué hace usted cuando le falla a Dios? ¿Se presenta delante de otra persona? No, preséntese delante de Dios. Es que hoy no quiero ir a la iglesia porque hoy le fallé al Señor. Con mayor razón venga a la iglesia. Póngase a cuentas con el Señor. Dígale: Señor, perdóname por lo que hice hoy, ¿verdad? Démosle gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Recordemos que esta cita bíblica es para mostrarle a esa gente que un día estuvo en la iglesia y hoy no está, que no importa cuál sea su pecado, Dios lo va a perdonar. Porque dice que el ángel le dijo: mira, he quitado tus vestiduras viles y te he visto vestir ropas de galas, he quitado tu pecado. Y mandó a ponerle una mitra limpia en su cabeza. Una mitra es como un sombrerito que usaban los sacerdotes en la cabeza. ¿Y por qué una mitra limpia? Porque muchas veces nuestros pensamientos están manchados por malos pensamientos, que son los que nos hacen pecar. Entonces Dios nos quiere limpiar de esos malos pensamientos. Más adelante vamos a ver una cita que habla sobre esto. Y Dios le hace una promesa en el versículo 7 de Zacarías capítulo 3 y dice así: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también gobernarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Dios le está diciendo a la gente que se alejó un día de Dios, que Él puede restaurar esa ordenanza que tenía con ellos, ese privilegio que tenía con ellos. Tal vez es gente que un día estaba predicando y ahora ya no predica. Era gente que un día adoraba, que un día alababa, un día oraba por los enfermos y tal vez tenía dones de sanidad, tenía dones de lenguas, interpretación de lenguas, hasta profecía, tenía muchos dones, pero que se alejó de Dios y siente que ya no puede servirle a Dios nuevamente. Pero Jesús dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí viene, yo lo vuelvo a recibir, si viene con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Entonces, el otro ejemplo que dimos fue la restauración de Pedro, que podemos encontrar en Juan capítulo 21, verso 15. Resulta que Pedro, como usted bien sabrá, negó 3 veces a Jesús, ¿verdad? Antes que cantara el gallo. Él dijo: yo no lo conozco, ¿verdad? Y a la tercera vez que él lo negó y escuchó al gallo cantar, dice que él lloró amargamente. No lloró de presencia del Señor. Hermano, muchas veces venimos acá y seamos sinceros, muchas veces no lloramos de la presencia del Señor, sino que lloramos de amargura porque le hemos fallado a Dios. Pero lo importante es que usted busque a Dios. Recuerde que Judas también le falló al Señor. Y Judas quiso arreglar a su manera la falla que había tenido. Pero por no haber buscado al Señor, terminó suicidándose. De cuando a usted le vengan pensamientos así, repréndalos en el nombre de Jesús. Porque usted no es un Judas, usted es un Pedro, usted es un pescador de hombres. Y eso es lo que dice la gente, que ellos son pescadores de hombres, que lamentablemente
como se alejó Pedro. Pedro estaba pescando, Pedro estaba haciendo lo que hacía anteriormente. Pero Jesús va a hacer el mismo milagro que había hecho cuando le conoció. Y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces negó Pedro a Jesús. Y 3 veces Jesús le preguntó: ¿me amas? Aleluya. Y Pedro dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Ve y apacienta mis corderos. El objetivo del Señor con esta comisión de evangelismo es ir a rescatar todos esos líderes que un día estuvieron en la casa de Dios y hoy no están. Y decirles que el Señor quiere restaurar esos privilegios. Quiere restaurar esos sacerdocios que tenían. Y que vuelvan a ser útiles para el Señor. Como muchos, tal vez muchas veces, nos alejamos del Señor y hoy estamos aquí por la gran misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, les daba yo también una cita bíblica que le titulé: Dios perdona a todos. Porque también nos vamos a topar con gente que nunca ha sido cristiana, pero que tal vez no se siente digna de seguir a Dios, porque es gente que tal vez ha hecho mucho mal. Tal vez nos vamos a topar con pandilleros, con expandilleros. Vamos a topar tal vez con mujeres que se han dedicado a la prostitución. Vamos a dedicar con alguien que tal vez asesinó a alguien y ya no siente que tiene perdón. Pero dice en 1 Juan capítulo 1 verso 8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En primer lugar, tenemos que saber que todos somos pecadores, como lo habíamos aprendido anteriormente. Verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El objetivo de Dios es perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces nosotros no podemos jactarnos de que no tenemos pecado, hermano. Que Dios evite que nosotros pensemos de esa manera. Todos los días le fallamos a Dios. Todos los días. Ya les dice que no le falla a Dios, como lo dice la palabra. No lo dice Cristian Montelosio, que dice la palabra que el tal es mentiroso, ¿verdad? Por eso es que tenemos que venir todos los días a la iglesia y lo primero que le tenemos que decir al Señor: Señor, perdóname porque yo hoy te fallé. Perdóname de esos pecados que yo no sé que cometí, pero que cometí, ¿verdad? Muchas veces no sabemos ni qué pecados cometemos. Y hay veces que sabemos perfectamente que le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Entonces dice en Isaías capítulo 1 verso 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. ¿Usted sabe qué es la grana? La grana es un color rojo también. Por eso es que hablan de que el quetzal, su pecho es de grana, porque el pecho del quetzal es rojo, ¿verdad? Si no, pues miren, miren las notas del himno nacional, ¿verdad? Pero la cuestión está en que no importa qué tan rojo, qué tan colorado sea el pecado, hermano. Dice el Señor que como la nieve serán emblanquecidos. Y esto lo hablaba el Señor en el antiguo pacto. Cuanto más en el nuevo pacto, que hay un sacrificio, que ya no son corderitos, ya no son animalitos, sino que fue el Hijo de Dios que se entregó por todos nosotros. Entonces hay que decir a la gente que no importa cuál sea tu pecado, Dios te puede perdonar. Dios te puede quitar ese pecado de encima. El enemigo muchas veces nos lo va a querer recordar. Pero nosotros, como lo habíamos dicho anteriormente, tenemos que quitar esos pensamientos de nuestra cabeza. Y tenemos que saber que ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarnos de todo pecado, ¿verdad? Otra objeción que puede poner la gente es que no se sienten preparados o capaces. Yo quiero decirle que nadie está preparado y que nadie es capaz. Fíjense que cuando dice en Lucas capítulo 5 verso 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces Pedro no se sentía capaz, y no solamente por ser pescador, hermano, perdona que me esté imaginando un poquito más, pero imagino que Pedro habrá dicho: ¿qué voy a servir yo siendo pescador? Un simple pescador. ¿Para qué le puede servir a Dios un simple pescador? Y muchas veces no le podemos decir: ay no, hermana, yo no quiero servir a Dios porque yo apenas tengo tal grado, o apenas mi trabajo es de tal cosa, sin denigrar ningún trabajo. Pero yo quiero decirle que lo espiritual es diferente a lo secular. Y Dios utilizó a ese pescador y le dijo: desde hoy serás pescador de hombres. Un hombre que tal vez no tenía estudios, pero que Dios lo preparó. Pero escuche, Dios lo preparó. Bueno, que no nos sentimos preparados, que nadie está preparado, ni el más excelente de todos. Imagínense que este hombre llamado Saulo de Tarso era un hombre preparadísimo, pero aún así tuvo que aprender muchas cosas. Y Jesús le mostró. Él pensaba que lo que él estaba haciendo era lo agradable delante de Dios. Él pensaba que con perseguir a los cristianos, con meterlos a la cárcel, incluso con asesinarlos, porque él consintió en la muerte de Esteban, él pensaba que estaba agradando a Dios. Como hay mucha gente allá que está en cosas que piensan que estaban agradando a Dios y están realmente contrarios a Dios. Entonces nadie, por muy preparado que parezca, es preparado ante Dios. Dios es el que prepara. Jesús le dijo: desde hoy será el pescador de hombres. Pero Pedro no pescó ni un alma. En los 3 años que anduvo con Jesús, con decirle que ni a la suegra se ganó. Imagínense. Pero ese día que Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, y Pedro regresó al aposento alto, dice que después de que cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y que Pedro se puso de pie y dio su discurso, dice que se convirtieron 3,000 almas. 1,000 almas por cada vez que le falló al Señor. Usted le pudo haber fallado al Señor, pero el Señor se va a glorificar en usted. Dios se va a glorificar porque no va a ser usted, sino que va a ser Él el que se va a glorificar por medio de usted. Usted solo va a ser un instrumento de Él, ¿verdad? Entonces, seamos todos los instrumentos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces la gente dice: es que yo no voy a poder. Mucha gente no se acerca a la iglesia porque dice: no, yo tengo miedo de quedarme a medias, yo tengo miedo de fallarle a Dios. Fíjate que yo era alguien que decía: cuando yo llegue a los caminos de Dios, yo voy a llegar por algo. Yo no voy a ser como tal y tal y tal, decía yo. Y resulta siendo peor, porque le fallaba a Dios. Es que no es lo mismo estar afuera que estar adentro. Eso está como en los partidos de fútbol, que el que está afuera dice: ay, no corres nada, que no sé qué. Y cuando lo meten a él, la misma cosa, tal vez hasta peor. Sí, es que no es lo mismo una cosa que otra, ¿verdad? Entonces, mucha gente no se acerca a Dios porque dice: bueno, yo tengo miedo de que no pueda servirle a Dios como es. Pero miren lo que dice Isaías capítulo 41, verso 13. Dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Fíjese, hermano, que no es lo mismo que un niño quiera agarrar la mano de su papá a que el papá agarre la mano del niño. Yo no sé si usted se da cuenta que cuando el papá anda distraído y el niño quiere agarrar de su manita, el niño a veces agarra de la mano del papá, pero si el papá no lo sujeta, el primer tropezón y el niño cae acostadito, ¿verdad? Mientras que si el papá agarra al hijo, se puede tropezar, pero volando todavía va a ir porque el papá lo tiene agarrado de su mano. ¡Aleluya! Y eso es agarrarse en la mano del Señor. Agarrarse de su misericordia. Yo tenía un mi amigo que me decía: yo jamás me caeré del evangelio. Yo le decía: no digas eso, le decía. Decir primero Dios, no caeré en la gracia. Porque hay que poner a Él primero. Hay que poner primero su misericordia. Saber que sin su misericordia no somos nada. Por muy bueno que usted se crea, por muy santo
tanto que usted se crea, tiene que reconocer que es gracias a la misericordia de Dios que estamos hoy aquí reunidos. Porque Él es grande y Él es misericordioso. Amén. Y como decía yo, muchas veces pensamos que no vamos a poder. Pensamos que no vamos a ser capaces porque nos conocemos. Bueno, Pedro le dijo, aléjate de mí porque soy pecador. Sabía que era un hombre que fallaba, como nosotros le fallamos a Dios. Pero dice en Isaías capítulo 41 verso 10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, escuche bien, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Entonces, cuando usted se agarra de la misericordia de Dios, cuando usted se esconde bajo el escudo de Dios, cuando usted hace cumplir eso que dice en Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, escudo mío y adarga mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas a usted no llegará, porque ha puesto al Altísimo por su habitación. Lo ha puesto a Él como si todo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, hermanos. Y eso, hermanos, que van a ir a predicar, es lo que le tenemos que decir a ellos, hermanos. Que aunque no se sientan capaces, Dios siempre va a estar con ellos. Nunca los va a dejar. Aun cuando nosotros sentimos que nos ha dejado. Tal vez, imagínense, Pablo y Silas estuvieron en una cárcel, hermano. Usted no sabe qué le depara el destino. Que Dios nos libre, ¿verdad? Que Dios nos libre porque no debe ser bonito. Pero ¿qué hizo Pablo y Silas en la cárcel? Alabaron a Dios. Entonces muchas veces ahí comienza aquel canto, si estás en una prueba, alaba; si estás sufriendo, alaba. Siempre alabemos a Dios, como lo hizo Job. Perdió todo lo que tenía, digo, sea el nombre de Jehová alabado. Jehová dio y Jehová quitó. Si hoy nos quedamos sin trabajo, hermano, confiemos que Dios nos va a dar un mejor trabajo. Confiemos en que Dios nos va a dar mejores cosas. No confiemos en el hombre, confiemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que provee, es el que nos da, es el que nos da todas las cuestiones. La palabra de Dios enseña que nosotros somos templo y morada ¿de quién? Amén. Del Espíritu Santo. ¿Y usted sabe quién es el Espíritu Santo? En 2 Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, por mucho que sintamos, que yo no puedo, pidámosle ese Espíritu Santo. Dice en Lucas, cuando habla sobre pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. A diferencia de Mateo, que Mateo dice que el que pida buenas cosas, Dios les va a dar buenas cosas. En Lucas dice: en los que le pidan el Espíritu Santo. Entonces, si usted pide ese Espíritu Santo de poder, de amor y dominio propio, Dios le va a dar ese Espíritu Santo. Siempre en su oración cuando usted sienta que es muy débil ante las situaciones, dígale: Señor, dame ese espíritu de poder, de amor y dominio propio que dice tu palabra, ¿verdad? Porque yo sé que tu espíritu es un espíritu de poder, que va a ayudar a poder hacer todas las cosas bien. Un espíritu de amor que va a ayudar a perdonar a los que me han hecho daño. Y un espíritu de dominio propio que va a ayudar a dominar mis tentaciones, a dominar todo lo que pueda venir a mi vida, ¿verdad? Y con esta me despido, hermanos. Usted sabe que nosotros como cristianos, yo creo que ahí está, tenemos un plus extra, ¿sí? Nosotros como cristianos tenemos un plus extra, algo diferente a lo que tiene el resto de la humanidad. Dice la Biblia que en Daniel capítulo 6, que Daniel era uno de los 3 gobernadores de Babilonia. Imagínense, gobernador. Pero dice que el rey Darío pensó en ponerlo sobre todo.
porque Daniel era superior, porque en él había un espíritu superior. Y ese espíritu superior es el mismo que está en usted y en mí, ¿verdad? Pero ¿qué hacía Daniel para que ese espíritu fuera superior? Primero, él cumplió con todos los requisitos que pidió el rey Nabucodonosor. Hermano, usted allá afuera tiene que cumplir con requisitos. No crea que usted va a ser superior si usted llega, la entrada es a las 7 de la mañana y usted llega a las 8. ¿Qué superior va a ser? Si va a dar una hora de almuerzo y usted se va a agarrar hora y media. Y de ahí, Señor, me despidieron. ¿Por qué? Porque no hiciste las cosas como tenían que ser. Dice que Daniel, cuando los demás quisieron buscar una ocasión para acusarle, no pudieron encontrar ninguna, porque él hacía las cosas bien, ¿verdad? Entonces, él tenía algo extra. Aparte que hacía las cosas bien, aparte que propuso en su corazón no contaminarse, él tenía algo extra. Entonces yo, a principio de año, casi siempre le hablo a los jóvenes y les digo, porque yo doy una clase que muchos dicen yo no puedo, que es la clase de matemática. Muchos dicen que yo no puedo mate, profe. A mí me salen esos comentarios, profe, es que yo para mate siempre he sido malísimo. Es que mate no me entra. Y yo muchas veces le pongo un video de una jovencita que nació sin brazos. Yo le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Dónde estaría usted hoy si no tuviera brazos? Si hubiera nacido sin brazos. ¿Usted cree que podría trabajar en lo que trabaja? ¿Usted cree que podría tener la pareja que tiene? ¿Usted cree que hubiera podido tener una vida normal? Mucha gente que nace sin brazos lo que hace es ponerse en una pasarela, ponerse en una esquina a pedir limosna, porque no se sienten capaces de nada. Y esa mujer, que yo lo invito a que lo busque en YouTube, esa mujer que no tiene brazos, esa mujer está felizmente casada. Sale en el video cambiándole el pañal a su hijo con sus pies. Sale en el video manejando un carro, cuando muchos que tenemos dos brazos y dos piernas no nos atrevemos a manejar un carro. Y ella sale ahí manejando el carro y pasa a un autoservicio y con el pie recibe la gaseosa y la pone en el portavasos. Sale manejando una computadora con los pies. Y nosotros no queremos ni tenemos pavor a las computadoras. Si en el trabajo hay que usar la computadora, entonces mejor no, yo no. Hermano, si supiera de lo que usted es capaz. Si esta mujer, que yo no sé si tenía Cristo o no tenía Cristo, logró eso, ¿qué no puede lograr usted? Y es lo que tenemos que enseñar a la gente, que con Cristo todo lo podemos. Miren lo que dice en Filipenses 4:13. Todo lo puesto en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, yo quiero decirle que usted todo lo puede. Si hermano, si usted se va a proponer estudiar una carrera, lo puede hacer porque usted tiene a Cristo con usted. Si usted quiere desempeñar un trabajo, lo puede hacer porque usted tiene a Cristo con usted. Y es lo que tenemos que decir a la gente: cuando usted tenga a Cristo, usted va a ser mejor, porque tiene al Rey de Reyes y Señores de su lado. Denle la honra y la gloria al Señor, hermano. Espero realmente, con todo el corazón, que los jóvenes que fueron ungidos acá y que ya está llegando el día en que van a salir, que cada uno de estos versículos, que cada uno de estos ejemplos les sirva y de repente le pueda servir para decirle a alguien: Dios te ama. Para decirle: mira, con Cristo todo lo puedes hacer. Si antes pensabas si antes probaste y no pudiste, tal vez es porque lo intentaste hacer sin Cristo. Ahora hazlo con Él y verás cómo todo será diferente, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo estamos? Bien.